La reflexión editorial de hoy, viernes 4 de septiembre, tiene como título Las puertas entreabiertas al COVID-19. Nosotros tenemos la obligación, como especialistas en periodismo de turismo, no solamente de leer noticias, de enterarnos, de informarnos, tenemos que analizar y tenemos que jugar opinión. Esa es la realidad de nuestro trabajo. Y vaya si se está poniendo a prueba la realidad de nuestro trabajo en estos momentos en los que nadie sabe qué camino tomar, muy pocos están informados de lo que realmente está pasando en todos lados, y estamos viendo los enormes baches comunicacionales que hay en estas actividades. Entonces, bueno, con nuestro estilo pretendemos seguir siendo claros y transparentes en nuestro análisis y en nuestra forma de expresarnos. Estamos insertos en el Mercosur, nuestros socios son nuestros socios principales, Argentina, Brasil y Paraguay. Con los tres países, de alguna forma, estamos teniendo conectividad. Brasil, ya sabemos, es el que está en peores condiciones de todos. Allí Bolsonaro insiste en que quien tenga buena salud no sufrirá por el coronavirus. Es como una lluvia, dijo últimamente. Si uno está con problemas, una lluvia causa una neumonía. Brasil registra más de 122.000 muertos y cerca de 4 millones de casos de COVID-19, junto con su colega López Obrador de México, Donald Trump de Estados Unidos, y algún otro que anda por allí. Le han errado el pronóstico, le siguen errando, pero siguen campantes. En Argentina la situación no es para nada fácil. Pasamos antes por Paraguay, que es mucho más simple de explicar para meternos de nuevo, finalmente en Argentina. En Paraguay, el miércoles 2 de septiembre se reportaron 676 nuevos casos de coronavirus. Recuerdan que Paraguay tenía los números casi idénticos a los nuestros. Paraguay tiene más de 7 millones de habitantes, tiene casi 8 millones de habitantes. Reiteramos, el miércoles se reportaron 676 nuevos casos de coronavirus, 22 de fallecidos y 300 de recuperados. Con los registros de hoy, Paraguay ya lleva acumulados más de 18.000 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia. Las cifras de muertos por COVID-19 en Paraguay ya alcanzan los 350 personas, mientras que el número de recuperados asciende a 9.721 pacientes. Lo de Argentina es muy preocupante. Es muy preocupante porque ya se ha anunciado en los últimos días que hay provincias en las que colapsó el sistema de salud. Por ejemplo, Jujuy, por ejemplo, Chubut. En Chubut ya se dio el primer caso de rechazar el ingreso de un octogenario porque el respirador que tendría que ocupar él ya se lo dieron a una persona más joven. En las últimas horas se conoció una dura carta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva que expresó la realidad a la que se enfrentan a diario y, resumiendo, dijeron: sentimos que estamos perdiendo la batalla. Pese al refuerzo del sistema sanitario argentino, los profesionales de la salud perciben que los recursos se están agotando. Además, advirtieron que la mayoría de las unidades de terapia intensiva del país se encuentran con un altísimo nivel de ocupación, que las camas con respiradores son cada vez más escasas y fundamentalmente que falta personal médico. A diferencia de las camas y los respiradores, los trabajadores de terapia intensiva no pueden multiplicarse.
Ya éramos pocos antes de la pandemia y hoy nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, raleados por la enfermedad, exhaustos por el trabajo continuo e intenso, atendiendo cada vez más pacientes. Esa situación, ya les digo, demuestra que el sistema de salud en general está próximo a colapsar. No podemos más, nos están dejando solos, gritan los intensivistas. Lejos y olvidados en el tiempo quedaron los aplausos de las 9 de la noche. Nos encontramos al límite de nuestras fuerzas, exhaustos, atendiendo cada vez más pacientes. Llaman a la reflexión, no podemos más, nos están dejando solos. A ver, con Argentina nosotros tenemos los puentes y teníamos hasta hace pocos días un servicio semanal de ferry y en las últimas horas se había autorizado una segunda frecuencia. O sea, tenemos un ferry el viernes y otro ferry el lunes, que va y que viene. Con Brasil tenemos el vuelo de Amazonas de San Pablo y la frontera seca, cientos de kilómetros, que estamos ahí con la puerta entreabierta, como decimos en el título. Y con Paraguay se acaba de autorizar en las mismas condiciones que el vuelo de San Pablo, o sea, para ciudadanos uruguayos, para residentes, para diplomáticos, para gente que tenga negocios entre los dos países y que, o sea, hay 9 categorías que todos sabemos que existen, que son las que pueden venir tanto los vuelos de Iberia y de Air Europa desde Madrid, como con los de Amazonas de San Pablo, y ahora los de Paraguay entran en el mismo tenor. Los lunes, a partir del lunes 7 de septiembre, empieza a operar Amazonas, vuelos desde Asunción, y está en trámite, y en pocas horas supongo que se le autorizará otro vuelo semanal a la otra aerolínea que estaba sirviendo esa ruta antes del inicio de la pandemia, que es Paranaer, o sea, la ex Amazonas Paraguay. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esta reflexión? ¿Que hay que cerrar todo? ¿Que hay que abroquelarse? ¿Que nos tengamos que convertir en una isla? Ni tan calvo ni con 2 pelucas. Nosotros no podemos decir una cosa hoy y otra cosa mañana. Hace algunos días hablamos de la necesidad de ir reabriendo la cosa, de ir reactivando al sector, porque no da para más. La economía, esa sí se está yendo al tacho, no hay quien la pueda soportar, quien la pueda encaminar. Pero la salud sigue siendo prioritaria. Entonces, el llamado desde nuestra reflexión es agotar los esfuerzos para que seamos una vez más precursores en el tema de la prevención. Que no se nos escape nada, que no vuelva a entrar otro argentino que el 24 de agosto aparentemente infectó a decenas de uruguayos en una fiesta que algunos inconscientes organizaron el 24 de agosto, a pesar de todas las recomendaciones, y un asado como remate el 25. Ahí andan 150 personas angustiadas ahora porque no saben si tienen COVID o no, pero estuvieron de fiesta y de cháchara el 24 y el 25 sin el más mínimo cuidado, sin la más mínima precaución ni solidaridad con el resto de la población, por lo menos con los veteranos como nosotros, que donde pasemos por algún lado donde está circulando ese bichito, somos boleta. Entonces, aprendamos de una vez la lección y sigamos atendiendo y cumpliendo
las recomendaciones del GACH, del Grupo Asesor Científico Honorario que tiene nuestro gobierno. Y no reclamemos idioteces, no nos pongamos en las redes a decir que hay que abrir, hay que poner esto, hay que poner lo otro, abrir las fronteras. Abrir las fronteras hoy es abrirle el paso a la muerte. La puerta está entreabierta. Si la abrimos, somos boleta. Entonces, si hasta ahora somos una de las pocas excepciones que hay en el mundo, si hasta ahora nos enorgullecemos de cómo está llevando Uruguay la pandemia, sigamos siendo cuidadosos, sigamos estando alineados, seamos de izquierda o de derecha, estemos de acuerdo con la calle o lo odiemos, como hay gente que parece que lo odia. No se trata de partidarismo, no se trata de ideología, se trata de vida o muerte, por COVID o por asfixia en la economía.